Faro en la noche. Me alegra muchísimo compartir con todos ustedes en el canal Cristovisión y en este programa Faro en la noche. Los saludamos con gran cariño, todo el equipo de producción del canal Cristovisión y de Faro en la noche. Un conversatorio. Y en este conversatorio pues tocamos temas que seguramente le interesan a usted y a los que están a su alrededor. Hoy tenemos un conversatorio muy sabroso con una persona muy especial, muy querida de nuestro país, que ha buscado en su vida cómo ser feliz y cómo ayudarle a los otros a ser felices. La psicóloga Magda Mateus. Doctora, qué alegría saludarla. ¿Cómo está? Padre, excelente, gracias. Encantada de estar acá en tu casa, encantada de estar en esta gran comunidad, conocedora del gran mensaje que ustedes llevan a cantidad de televidentes y de seres humanos que requieren una voz de aliento y requieren también saber que estamos en un mismo caminar. Gracias por tu invitación. ¿Quién es Magda Mateus? Magda Mateus es una mujer emprendedora, una mujer soñadora, que desde mis 20 años de edad encuentro que existe un camino de conocerme, un camino de saber realmente quién soy, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito, mi visión de vida y mi misión aquí en esta experiencia. Claro, ¿sí, Padre? Claro. Así que empiezo a través de talleres de desarrollo personal, liderazgo, a encontrar esa esencia mía, encontrar realmente dónde estaban las barreras y los miedos que me impedían continuar hacia adelante o tener algunos resultados disfuncionales en mi vida en ese momento. Así que después de estar en esos talleres comienzo a estudiar psicología, me especialicé también con coaching ontológico, coach de vida, y empiezo a darme cuenta que me apasiona el servicio, me gusta saber y comprometerme con otros seres humanos para que juntos podamos llevar y desarrollar proyectos de vida adelante. En ese proyecto de vida, de ser coaching, de ser psicóloga, de hacer talleres, cantidad de cosas, también aparecen experiencias difíciles en su vida. ¿Por qué no hablamos un poquito de esas experiencias difíciles, retadoras que ha tenido que vivir? Sí, Padre, precisamente hace 17 años ya me encontraba siendo madre soltera con un hijo que orgullosamente hoy tiene 18 años. Pero en ese momento fue muy difícil, Padre, ¿sí? Porque fue en mi adolescencia, con mi novio de adolescencia a los 18 años, y esto me motiva también cuando encuentro este caminar, este descubrirme a mí misma. Digo, bueno, quiero realmente hacer cosas diferentes para llevarle una herencia de vida también a mi hijo Santiago. Okay. Y durante el camino he tenido grandes victorias, como grandes también desafíos, o grandes también circunstancias, Padre. ¿Y dónde parte mi historia en dos, Padre Ramón? Mi historia en dos parte hace año y medio exactamente. Fallece mi esposo porque después de estar con mi hijo me encuentro con un hombre maravilloso, un hombre totalmente de Dios, y nos casamos, formamos el hogar más lindo del mundo, del cual hay 2 hijos pequeños de 5 y 4 años, pero él ya venía también con 2 hijitos. Sí. Él había enviudado, así que quedé con una familia grande. De 5 hijos. Y mi esposo enfermó, Padre, y falleció hace año y medio. ¿Hace poco? Sí, señor. ¿Duraron casados 18 años? No, nosotros duramos 7 años de casados. 7 años de casados. Sí, señor. Y quedan 2 niños, uno de 5 y otro de 4 años. Bueno, la experiencia de la viudez, de la muerte de la persona que se ama, ¿cómo se vivió? Padre, es algo muy difícil. Puedo entender completamente a las personas que de alguna manera estén pasando por una situación similar. No siempre es como nos proyectamos. Entendí que nunca se es demasiado joven para morir y nunca se es demasiado viejo para cumplir y tener un sueño. Así que con mi experiencia como psicóloga, estaba acompañando a mis pacientes, a mis clientes, y ahora me corresponde vivir en mi experiencia personal. Claro. Difícil, solamente el amor, la fuerza de Dios y tener una información de cómo manejar este proceso doloroso es lo que me ha permitido llevarlo adelante. ¿Cuál es esa información? Para la información es unos pasos que hay
para comprometerme con el manejo de mis emociones, llevar un duelo apropiado, correspondiente, que son varios pasos, el de la negación, la ira, el dolor profundo, luego viene la aceptación, y hay uno muy lindo que yo he agregado en estos pasos, que ha sido experiencia, y es hacer una despedida desde la gratitud. Agradecer realmente cuál es el mensaje que me deja mi esposo, cómo puede trascender en mí y cómo puedo llevar su legado en mi día a día para un vuelo más alto, Padre, porque entendí que tengo dos opciones, o morir de dolor o elevar un vuelo más alto y en ese vuelo llevar en mis alas a muchas personas que también puedan inspirar y decir, es posible llevar ese legado, es posible llevar esas maneras de ser, en mi caso de mi esposo, que las puedo trascender y llevar a mis hijos y a nuestros hijos, que como te decía son 5, claro, y poderlo con ellos también acompañar en este proceso. Hoy día se habla mucho de ponerle mucho empeño a la vida, de salir adelante en las crisis, tal vez más que antes como que el tema de las crisis, de las herramientas psicológicas, emocionales, las estrategias, las metodologías para poder enfrentar algo no eran tan conocidas. Hoy día todo el mundo habla de este tema, pero también se vuelve todo un reto poder decir, bueno, ¿qué hago para ser mejor persona? ¿Cómo hago con estos conflictos que tengo? ¿Tengo que ir a un psicólogo? ¿Tengo que ir a un psiquiatra? ¿Qué terapia? La gente busca desesperadamente, díganme una terapia, una herramienta, alguna cosa como para que yo pueda salir de este mare magnum de conflictos que tengo en mi personalidad. Mucha gente experimenta como una cantidad de cosas de las que muchos astutos son muy hábiles de servirse para manipular a la gente. ¿Qué se le puede decir a la gente que dice, bueno, yo quisiera caminar en todos estos conflictos que tengo y buscar alguna luz como para ver por dónde salgo? Excelente, mira, primero que todo, una de las recomendaciones que puedo dar es siempre estar con un mentor que sea de confianza, que sea una persona que no solamente tenga el conocimiento, sino que también tenga una experiencia de vida que impacte, que inspire, que sea una persona que tenga integridad, Padre, porque cuando dices que puede prestarse es que una cosa es decir, pero otra cosa es hacer, ¿sí? Y llevar herramientas para mí son como si alguna de las personas que me escuchan, o en tu caso o en mi caso, vamos en la camioneta conduciendo por la avenida y de alguna manera se nos pincha la camioneta, algo pasa, nos varamos. Siempre pregunto en mis conferencias y a mis pacientes, ¿qué es mejor, llevar herramientas o no llevarlas? Y más que llevarlas es, ¿las sé utilizar o no las sé utilizar? Para esa montaña rusa que yo le llamo padre a la vida, porque la vida para todos a veces va plana, a veces sube, a veces baja y de un momento a otro también puede darnos vueltas, ¿verdad? Que son las cosas que no están a nuestro alcance o no la tenemos esperada, como en mi caso es el fallecimiento de mi esposo, pues con quien me proyecté a llegar hasta viejita, Padre, y de un momento a otro suceder a mis 35 años, quedar viuda en este caso y elegir emprender algo bien grande. Vamos a hacer una pausa y volvemos a Faro en la Noche. Personas también cercanas a mi vida, donde al no saber manejar sus emociones se iban o evadían con alguna adicción, ¿sí? Ya sea el alcohol, las drogas, en ese momento los jóvenes exceso de internet, comer demasiado o no comer, ¿sí? Desórdenes alimenticios, diferentes adicciones que empecé a indagar bastante de dónde venía esto, más allá de tapar la botella, más allá de aprender a comer, qué estaba pasando. Y he llegado siempre a la conclusión que es el manejo de emociones. Ya regresamos con Faro en la Noche. Continuamos con Faro en la Noche. Magda, tu experiencia de vida, tu experiencia de formación profesional, ha sido una experiencia que le ha causado mucho impacto y muchas cosas bonitas a muchas personas a nivel nacional y internacional. Cuéntanos cómo ha sido eso.
Sí, mira, padre, he podido estar impactando en varios lugares, ciudades acá en Colombia y en otros países también. He podido estar en algunos estados, en Estados Unidos, también he podido estar en Panamá, en Argentina, en Brasil, llevando la misión y llevando el mensaje para que muchas personas puedan tener esta verdad, ser apoyo, padre. Lo que yo pretendo es ser apoyo para que entre todos podamos ser ese gran eslabón, esa gran cadena de verdad, de libertad, donde cada una de las personas pueda decidir libremente y en una conexión espiritual poder llevar un estilo de vida y una vida con resultados gratificantes en cada uno de lo que declare, cada uno de lo que desee, y que pueda estar libre de tantos miedos, de tantas barreras mentales que son las que el ser humano puede encontrar día a día, desde muy pequeño, ya sea por creencias limitantes culturales, por creencias familiares, o porque él mismo durante su proceso de vida ha buscado evidencias de que no puede o que no nació para lograr alguna meta específica. Y ese es uno de mis mensajes que voy llevando, que la persona realmente crea y sea testimonio de que puede cambiar su realidad como la venía viendo, si era ese su caso, o que si trae su vida de una manera funcional la pueda potencializar, y si venía un 100%, que sería llevarla a un 500%. Eso que dices es muy interesante. O sea, tú eres una mujer católica, tienes una vida espiritual, pero aquí hay un tema, y es las creencias, los escrúpulos, las cosas que nos dejaron de pequeños, que tú no puedes, que eres un tonto, que eres feo, que te traumatizaron, que de pronto porque pasó esto entonces ya no podrás, el futuro es incierto. Una cantidad de ideas que pareciera no hacen daño, pero van confeccionando la construcción de relaciones con los demás. Una persona que está así, uno diría, ¿qué necesita? ¿Qué es lo primero que debe empezar a hacer en su vida para replantear su existencia y no vivir así con tantos miedos, escrúpulos no adecuados para su convivencia con los demás y consigo mismo? Lo primero para mí es que la persona realice un pare en su vida, como ok, voy a parar y voy a revisarme como frente al espejo y voy a realmente a escribir y a darme cuenta qué está pasando en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo son los resultados que estoy obteniendo en este momento y en este instante? ¿En cuáles áreas? En el área familiar, en el área económica, en el área de materialización de sueños, ¿sí? En todas las áreas de salud, de cuerpo físico, en recreación. ¿Cómo estoy en cada una de las áreas? ¿Cómo estoy con mis padres? ¿Cómo me estoy relacionando con mi pareja? En el caso de las personas, con mis compañeros de trabajo. ¿Qué está pasando? Y si hay alguna de esas áreas que no me gusta, padre, o que no está como yo sé que puedo tenerla, ¿sí? O como me merezco estar, es momento de rediseñar qué está pasando o de revisar qué es lo que está pasando. Y padre, decías algo muy claro, que es las creencias desde el hogar o de la misma televisión, la misma cultura. Porque a mí me gusta siempre hacer de alguna manera una relación directa con las Sagradas Escrituras. Y la palabra es la varita mágica del ser humano, tiene poder. Y hay muchos padres que de manera inconsciente, porque yo no los juzgo, de alguna forma se va replicando, se va heredando un comportamiento y resultamos quizá diciendo lo mismo que me decían en casa. Y en ese momento todavía hay muchos padres que de manera inconsciente se le dice a los hijos, usted no puede, usted no sirve para nada, ¿sí? Bobo, tonto, ¿sí? Palabras que el niño está creyendo y está diciendo, si es mi mamá que es mi superheroína, si es mi papá que es mi superhéroe, eso debe ser cierto. Aún, ya que tocas ese tema, aún escucho casos de personas ya adultas, no niños de 8 años, sino ya de 30, 35, que como que dependen mucho de la aprobación o no de su papá o de su mamá, que continuamente le dicen, pobrecito, es que no le ha ido bien en la vida, pobrecito, es que no le ha ido bien en el amor, pobrecito, es que esto de quedarse solo sin el esposo. Y como que esas personas piensan o construyen que como es su papá la autoridad el que dice eso, pues eso es así.
¿Cómo romperle a esas personas como esos lazos de no un respeto de verdad reverencial y profundo a su papá, sino como de un temor que casi dependa un poco el concepto del futuro de esa persona? Honrarlos, padre. Honrar a padre y madre también es tener la capacidad y la posibilidad de crecer en el área, en esta parte o en este punto que estás tocando en el área emocional. Yo considero que el ser humano tiene 5 grandes áreas que yo categorizo para tener un crecimiento como tal. ¿Sí? El área cronológica o biológica, cada ser humano puede decir, de acuerdo a mi edad, si me muestro como una persona menor o me muestro como una persona de más años, ¿verdad? Esto en cuanto a salud, cuerpo físico, vitalidad. También tenemos el área de crecimiento social, cómo estoy en ese capital relacional, cómo estoy en esas relaciones con mi entorno, más allá de mi metro cuadrado, más allá de mi familia, cómo está mi sociedad. También está el área de crecimiento espiritual, religioso, donde cada ser humano se compromete con su espiritualidad. Está el área vocacional, donde cada uno, de acuerdo a su edad, sabe si ya encontró su propósito, su misión de vida. ¿Sí? Hay jóvenes desde muy temprano, niños que encuentran su pasión y su propósito de vida. Es más, todos los niños lo saben. Por eso ellos sueñan en grande. Yo soy bombero, yo soy policía, yo soy futbolista, porque ellos están sin límites. Y está el área, padre, que es el área emocional. Aquí es mi fortaleza, el área emocional. Me encuentro a diario personas de 30, 40, 50 años y más, comportándose emocionalmente como niños de 5, 6 años. Entonces, y están casados y tienen niños de 8 o de 10 años. ¿Sí? Y están comportándose, haciendo pataleta. Rabietas, toda esa cosa. Sí. Entonces, escenas, todo como que la esposa me voy y amenaza y me voy todos los días y empaco y grita y el esposo también grita y entonces el niño ahí que tiene 8 o 10 años en medio de 2 padres de 40 o 50 años emocionalmente comportándose como un niño de 5 o 6 años. El niñito que hace la rabieta y al ratico ya está bien. A diario me encuentro, padre, y esa es mi fortaleza, poder inspirar para que otras personas puedan comenzar su camino o acompañarlos en el camino de despertar emocional. Tenemos un libro que tú tienes, que has hecho y que es muy bien interesante, se llama Despertar Emocional, ¿no? Lo tienes aquí. Cuéntanos un poquito de este libro, porque este libro, pues por lo que veo recoge ese que es tu fuerte, el tema de las emociones, que es un tema bien complejo para todos los seres humanos y que merece que le pongamos mucha atención. Sí, padre. Desde hace muchos años empieza mi curiosidad por este tema al encontrar jóvenes, amigos, personas también cercanas a mi vida, donde al no saber manejar sus emociones se iban o evadían con alguna adicción, ¿sí? Ya sea el alcohol, las drogas, en ese momento los jóvenes exceso de internet, comer demasiado o no comer, ¿sí? Desórdenes alimenticios, diferentes adicciones que empecé a indagar bastante de dónde venía esto, más allá de tapar la botella, más allá de aprender a comer, ¿qué estaba pasando? Y he llegado siempre a la conclusión que es el manejo de emociones. Así que, padre, con mi esposo teníamos una meta y un sueño, y era escribir un libro juntos, contando el milagro que Dios estaba haciendo en su vida. De hecho, teníamos un lema los dos que pasara lo que pasara, la honra y la gloria iba a ser para Dios, y así lo respetamos y así lo he elegido ver, y de hecho lo compruebo a diario. ¿Sí? Él fallece y después de mi proceso de duelo, aunque todavía está, porque eso es un proceso, en proceso hacia los 5 meses me llega algo a mi corazón y digo, bueno, el sueño de él y nuestro sueño no va a morir acá. Y ahí me doy cuenta que a veces ni siquiera el cielo, Padre, es el límite, porque cuando tenemos un sueño poderoso, cuando tenemos una meta, cuando tenemos un compromiso, es la manera que yo le llamo trascender, más allá de, aunque no esté, pude comprometerme con ese sueño juntos y hoy hacer realidad, tener un libro donde el capítulo 4 del libro todo es en honor a mi esposo, y el capítulo 4 habla específicamente de cómo cerrar ciclos, y en este caso desde la gratitud, cómo despedir a un ser querido, cómo decirle gracias por lo que me dejas en mi vida, gracias por esos hijos maravillosos, gracias por ese hogar y gracias por todas las herramientas que me has dejado.
Es así como elijo sacar este libro adelante. Bueno, aquí dice bestseller en Amazon.com. Coméntanos eso. O sea, este libro hace poco salió en Amazon. Lo puede conseguir cualquier persona, Despertar Emocional en Amazon. Así es, padre. El 24 de octubre estuvo publicado en Amazon.com y se hizo bestseller, el más descargado, en varias categorías. Esto fue en categoría de psicología, de autoayuda y también en la categoría para jóvenes y adultos. Así que para mí es un honor y para mí es gratificante, sobre todo, padre, recibir los testimonios de las personas que lo están leyendo. Hay que leerlo, no lo vas a contar porque seríamos unos perezosos y hay que leerlo, el reto es leerlo. Sí. Pero hay un tema que quiero que volvamos otra vez a centrarnos en ese tema que tú mismo dijiste, y es las emociones. O sea, el hecho de que yo tenga una adicción o que tenga un tema, una depresión o algo sucedió, una emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Por qué nosotros experimentamos como para calmar ese dolor que nos causa algo que nos hicieron daño, como agarrarnos de estas cosas que nos hacen daño? Para mí, padre, hay dos emociones básicas, fundamentales. Las dos emociones básicas son el amor o el miedo. O estoy desarrollando mi vida a través del amor o estoy desarrollando mi vida a través del miedo. De ahí se desprenden unas creencias. ¿Sí? Las creencias es todo lo que considero, opino de mí misma, todo lo que me ha programado la sociedad, la cultura, las generaciones, la tecnología, los medios de comunicación. Después de esas creencias hay unas emociones secundarias, como puede ser la alegría, la tristeza, la ansiedad, la melancolía. Hay más de 300 emociones secundarias que se derivan de ahí, de esas creencias, que me llevan a tener una acción para finalmente obtener un resultado. Así que, padre, si hay algo en mi vida que no me está gustando o que no estoy satisfecha con alguno de los resultados, ya sea económico, emocional, familiar, de salud, de cuerpo físico, es importante ir atrás y revisar. No solamente cuál es la acción que estoy tomando, sino cuál es la emoción que me está acompañando, dado unas creencias que hay en mí, como un computador, ya hay unos programas, y esos programas están emitiendo de dos posibles caminos, del amor o del miedo. El amor y el miedo. En el siguiente segmento vamos a profundizar en eso. ¿Será que hay cosas que yo hago desde el amor o será que muchos días las hago desde el miedo? Ya volvemos. Tan importante que es decirle a los hijos, te amo, hijo, eres especial para mí, eres un campeón, eres una campeona, eres, sí, que los hombres, padres hombres le puedan decir a sus hijas, mujeres, hija, eres mi princesa, te amo, eres hermosa, y que la niña lo escuche de su padre, de su héroe, y no que tenga después que ir a buscar a ver quién se lo va a decir a la vuelta de la esquina. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos con Faro en la noche. Magda, tú nos habías dicho que dos emociones centrales son el amor y el miedo, lo que se hace desde el amor y lo que se hace desde el miedo. ¿Cómo nos han construido desde el amor o también cómo nos han construido desde el miedo, se podría decir? Sí, padre. ¿Cuándo es miedo? Todo lo contrario al amor. ¿Sí? En el amor hay libertad, en el amor hay perdón, en el amor se sueña, en el amor hay esperanza, en el amor hay realmente un camino próspero, de alegría, y todos los sentimientos que se derivan de ahí permiten y hacen sentir bien al ser humano, funcional. Todo lo que se deriva del miedo es, no, mejor no lo hago, lo que se posterga, mejor me quedo, mejor no me arriesgo, porque qué tal sí, qué tal vuelva a fracasar, y hay mucha gente que se queda y no lo vuelve a intentar ni vuelve a accionar porque se quedó desde el miedo, atrapado. O el miedo es, no me vuelvo a enamorar porque qué tal me vuelva a pasar lo mismo, o no vuelvo a confiar en los hombres, o no vuelvo a confiar en las mujeres, o no vuelvo a confiar, sí, no vuelvo a confiar. Ahí entra el miedo. Entonces podríamos siempre revisar y preguntarnos desde dónde o cómo elijo, porque el ser humano tiene la capacidad de elegir
Y es ahí el dominio propio, Padre, donde yo me concentro y puedo identificar qué está pasando conmigo en este momento. Porque considero que el ser humano, cuando guarda emociones y no las resuelve, imagínate un alimento cocinando en la olla express, cocinando y no se le apaga la olla. ¿Qué puede pasar con la olla? Pues se explota, ¿verdad? Revienta, claro. Igual pasa con muchos seres humanos al no saber manejar las emociones. Entonces podemos ver el papá o la mamá que llega a casa después del trabajo con tanta carga emocional de todo lo que pasó, y muchas veces llegó ahí, está su esposo o está en otro caso su esposa o sus hijitos, y generalmente explotamos con los más indefensos. Porque no tenían nada que ver en todo lo que venía cargando papá o mamá, y ahí estuvo el estallido, porque el ser humano necesita sacarlo. Cuando somos dueños de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos, no necesitamos llegar a esas explosiones, porque es ahí donde herimos a la gente que amamos, sino que lo podemos identificar y lo podemos liberar de otra manera. Por ejemplo, a mí me gusta recomendarle a los padres que con los niños les permitan sanar y manejar sus emociones. A veces le dice, cállese, no llore. Le doy para que llore por algo, y resulta que somos seres humanos también de sentimientos y de emociones y necesitamos expresarlas. Y el niño se le puede acompañar para que él se pueda identificar qué está sintiendo y lo pueda manejar de una manera funcional, que no agreda a otros ni se agreda a él mismo, padre. Hay muchas personas que, aunque hablan de la emoción, del afecto y todo eso, pareciera que tienen como una barrera para poder expresarle afecto, de pronto al compadre no, al compañero que le toman el pelo y jajaja, pero a la esposa o a la mamá o a un hermano les cuesta trabajo expresarles afecto, como que si tuvieran algo que les dijeran no puedo. Eso suele suceder mucho y la gente dice eso, pues qué curioso, es afectivísimo pues con la novia o con el amigo o con el compañero, pero con la esposa o con este hijo que supuestamente es el hijo, no es capaz ni siquiera de darle una caricia ni decirle un te amo. ¿Eso cómo se trabaja ahí? Generalmente tiene miedo, padre, ya sea miedo de expresar amor o miedo de recibir amor. Muchas veces no lo conoció en casa, mamá nunca le dio un abrazo, papá no dio un abrazo. Tan importante que es decirle a los hijos, te amo, hijo, eres especial para mí, eres un campeón, eres una campeona, sí, que los hombres, padres hombres le puedan decir a sus hijas, mujeres, hija, eres mi princesa, te amo, eres hermosa, y que la niña lo escuche de su padre, de su héroe, y no que tenga después que ir a buscar a ver quién se lo va a decir a la vuelta de la esquina. Entonces sí es importante poderlo, que la persona se dé cuenta que amar, quitarse el miedo de amar, quitarse esa barrera, porque es una máscara que nos ponemos. Todos los seres humanos queremos un abrazo, todos, desde pequeñitos hasta el que parece que no, quiere un abrazo, quiere actuar desde el amor, porque somos hijos del amor, Padre. ¿Sí? Yo los he visto en algunos videos que tienen ustedes en YouTube, que abrazan, se paran en alguna parque, en alguna cosa, y empiezan a dar abrazos a todo el mundo. ¿Eso cómo les ha ido? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, me ha sorprendido, pero también los veo a la gente que se sorprenden, y igual de asustarse, como que, ¡ay, sí, dame un abrazo! Sí, de hecho algunas personas cuando llegan a algún taller de desarrollo personal, como que llegan y no, como que voy a mirar, sí, o como que estos parecen... Están como locos estos que... Sí, están locos porque ¿cómo es que abrazan a todo el mundo? O vengo porque fue que cambiaron a mi esposa o a mi esposo y quiero mirar qué fue lo que le dieron acá. Y cuando se dan cuenta que la sobredosis es de amor, de que te dejes amar y puedas amar a otros, porque mira, Padre, cuando el ser humano trabaja en él mismo, es decir, construye su realidad, se libera de miedo, se libera de ataduras, se libera de tantas cosas y creencias limitantes, se llena y permite que el amor pase por él, y ya no se puede quedar el amor en su corazón, sino que ahora está listo para darlo a otros. Por eso es que es parte como de practicar ese abrazo, ese afecto hacia otros seres humanos. Entonces hay algunas actividades que se hacen como en equipo, al aire libre, para que no se quede en una bonita palabra, Padre, lo decías al comienzo, que no se quede en un bonito compartir, en una bonita filosofía, sino que sea entre todos y seamos co-creadores de un mundo en armonía, que es lo que nos merecemos los seres humanos. Nuestro país, Magda, vive experiencias muy difíciles, ¿no? Sí, sí. Maltrato infantil, maltrato de la mujer, violencia hacia la mujer,
el tema de las víctimas, los conflictos, el tema de la guerra, el tema de la dificultad, hasta de ponernos de acuerdo en el tema del sí y el no, y todas estas cosas que son de orden político y de orden todo eso, pero debajo de todas estas cosas uno ve una deteriorada estructura humana. Pero no solo de allá de los que están en una mesa de diálogo, de unos que están concertando con otros, sino en nuestra condición de colombianos. Somos muy apasionados, pero también somos como muy agresivos, como una mezcla de cosas muy extrañas. Tú haces, en tus libros, en tus talleres, ¿cómo logras ver desde esa perspectiva de profesional, de psicóloga, de coaching, todas estas cosas? ¿Cómo las logras ver? Yo considero que es un trabajo bien profundo y un trabajo muy personal. Es decir, que cada ser humano se pueda hacer ese pare, revisar, liberarse de tantas creencias y de tantos limitantes, para que de esa manera cada uno, imagínate un hogar donde cada uno es dueño de sus emociones, la esposa es dueña de sus emociones, el esposo también, los hijitos, cada uno es dueño de sus emociones, y saben decir las cosas asertivamente. No quiere decir que no hay disgustos, porque eso los hay, diferencias de pensamiento, solo que sea de manera funcional, que exista un lugar para poder hablar, para poder dialogar y para poder tener acuerdos claros cada uno. Así que es muy difícil, padre, hablar de un acuerdo a nivel gubernamental o entre países o entre naciones, cuando realmente hay hogares donde el conflicto armado está entre la pareja o entre los hijos, donde hay hermanos que no se hablan, donde hay hijos que duran 3, 4 años sin hablarle a su madre o a su padre o a su mismo hermano, que compartieron vientre juntos y no se hablan por una herencia o no se hablan por alguna situación. Considero que ahí es realmente donde nuestro enfoque debe estar, que podamos construir, porque también considero, padre, que lo que vemos afuera es algo que está pasando con cada uno de nosotros adentro. Me quiero explicar un poquito en esta parte. Sobre todo en las parejas. Pues me encanta hablar de las parejas porque además mi relación de pareja fue súper funcional, fue un regalo de Dios para mi vida, y de esa forma también puedo inspirar a otras parejas. Así que la esposa está viendo algo de su esposo, ¿verdad? O la mamá del hijo, también vamos a hablar de padres e hijos, ve algo que no le gusta, algún comportamiento inadecuado. A algunos les cuesta creer un poco, pero mi invitación es que la persona que está viendo algo que no le gusta pueda mirar hacia adentro. Algo así como el espejo, padre. Yo pregunto, si yo me miro al espejo y me veo despeinada, ¿puedo peinar al espejo? No, ¿verdad? No, por supuesto. No puedo peinar al espejo. Requiero peinarme diferente si quiero verme diferente. Así que el esposo o la esposa se convierte en un gran maestro, en un espejo que le muestra a su esposa o a su esposo qué es lo que no está funcionando de él mismo. A veces cuesta un poquito identificar eso, pero poco a poco lo vamos a identificar. Claro, lo que no me gusta de mi hijo, lo que me muestra de mi hijo, era lo que estaba en mí y lo podía ver en él. O lo que no me gustaba de mi esposo era lo que estaba en mí y él me lo mostraba. ¿Sí? Así que cuando empezamos a ver a nuestros seres humanos como verdaderos compañeros de vida, maestros, hermanos, que estamos creciendo todos en este camino espiritual y emocional, es cuando podemos tener realmente la valentía de hacernos cargo cada uno de nosotros. Una vez, padre, estaba en un crucero con mi mamá, y en el crucero hicieron un simulacro. ¿Sí? Nos pusieron toda el chaleco, el pito, el lugar donde debíamos estar en caso de emergencia. Y yo le dije a mi mamá lo siguiente, padre. Le dije, mami, como esto es un simulacro, es probable que pase y estemos en mar abierto, yo le voy a pedir algo, le dije a mi mami. Si eso pasa, sálvese, que yo me salvo. Ya sabe cuál es su lugar y yo sé cuál es mi lugar, pero no me va a ir a buscar ni yo la voy a ir a buscar. Ahora imagínate, padre, seres humanos donde el hijo sabe que mamá está siendo dueña de su vida, de sus emociones, y que mamá sabe que su hijo está siendo dueño de su vida y sus emociones. Porque hay muchas mamás o papás que quieren que su hijo haga lo que él no está dispuesto a hacer. ¿Sí? Hijo, sueñe, vaya, haga lo que, sea feliz, haga esto, pero ella está detenida en sus sueños, en sus metas, o tiene miedo y está pidiendo que su hijo vuele en libertad. No es coherente, no podemos pedirle a nuestros hijos, y ese es el gran choque de los adolescentes hoy en día, padre, que ven un mundo donde los adultos
muchas veces operamos en incoherencia, como que la música no cuadra con la letra, como que decimos una cosa, pero ellos ven que no hay. Así es. La invitación es a que cada uno podamos ser el capitán de nuestra propia vida, manejar y tener un dominio propio y poder desde ahí ser inspiración para nuestra familia y para la comunidad. Es necesario que una persona, cualquiera, no necesita que tenga una crisis terrible, pero le hace falta a una persona darse unos espacios de un taller de formación, de un taller de crecimiento. O sea, eso no es una cosa caprichosa que solo hay que dejársela al que ya está recién divorciado o que experimentó un drama terrible de su vida y entonces haga un taller que le sirva para su vida. Es necesario que todos de vez en cuando nos planteemos. Por supuesto, mira, desde pequeñitos. Siempre considero que la prevención es mucho mejor y más económica que la misma atención. Así que si estoy con herramientas desde pequeña, las sé manejar y además compartimos herramientas con otras personas, la vida va a ser siempre con una óptica como yo pueda darle el manejo. Mira, por ejemplo, la situación de mi esposo, padre. Yo tenía dos opciones. Quedarme sin mirar una esperanza de vida, quedarme, además la misma sociedad, la misma cultura me iba a apoyar en que yo me quedara en el sufrimiento, padre. Claro. El dolor es inevitable, padre. El dolor es el mismo para todos. El sufrimiento es opcional. Ahí es donde decido si me quedo en ese momento o me empodero de las herramientas emocionales, religiosas, espirituales, de todas, porque en cabeza de Dios, Padre, así lo considero para mi vida, y cómo Él me entrega herramientas para poderme levantar y decir, aquí estoy. Si alguien quiere participar en alguno de esos talleres que tú realizas, ¿hay algún correo o si alguien quiere acercarse y quiere leer este libro, pues lo puede conseguir en Amazon? Sí. Despertar Emocional, ¿cierto? Sí, señor. Padre, y está mi fanpage, sí. Magda Mateus, me pueden encontrar y ahí estoy publicando talleres, estoy publicando encuentros, charlas, todo lo que voy haciendo va a estar ahí. De hecho, sí. Magda Mateus. De hecho, ahí va a estar entrevista en Cristovisión. Sí, señor. Y cómo somos uno solo, con herramientas poderosas, impactando de manera positiva a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Magda, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Cristovisión. Yo creo que esta conversación le va a servir mucho, nos va a servir mucho a todos, nos va a buscar alternativas para eso que todos queremos, ser felices. El canal Cristovisión es tu casa. Gracias, Padre. Así me siento y también quiero decirte que estamos, gracias por co-crear juntos y porque de alguna manera de eso se trata, de que seamos coequiperos en este gran camino, Padre. Gracias, encantada. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en el canal Cristovisión. Gracias al equipo que produce este programa Faro en la Noche. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la Noche.